noches, bienvenidos de nuevo a su canal De la Oscuridad a la Luz Verdadera 777. Le damos la bienvenida, esperamos que se encuentren bien donde quiera que estén ustedes y todos sus familiares. Volvemos de nuevo con la palabra de Dios, tratando de compartir un poco con ustedes las escrituras de la palabra de Dios, para que aunque sea, si haya una sola persona, una sola alma que esté necesitado de entender la palabra de Dios, que quiera escuchar la palabra de Dios y entenderla, pues tal vez esa alma pueda ser tocada y arrepentida. Y la palabra de Dios dice que con un pecador, por un pecador que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Entonces, bendito Dios, Padre Todopoderoso, te doy gracias por este día. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar vivos, de respirar, de la oportunidad, Señor, que nos das. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Te rogamos que nos des entendimiento, Señor, en tu palabra, que nos reveles el misterio y los secretos que hay en su palabra, Señor. Que podamos entenderla, Señor, y que podamos, Dios Todopoderoso, recibirla en nuestro corazón y meditarla hasta entenderla, Señor. Que no haya nada, Señor, que nos estorbe, que sea su Espíritu Santo dándonos el entendimiento, el conocimiento, porque usted dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos enseñaría todas las cosas, todo lo que usted, Jesús, nos había enseñado. Así que le agradecemos con todo el corazón por su palabra, por su amor, por su paciencia y por todo lo bueno, Señor, y todo lo que nos ha dado. En el nombre de Jesús le agradezco y oro por aquellas personas, Señor, que van a escuchar su palabra, que usted toque los corazones y les dé el entendimiento en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, en el video anterior estuvimos hablando un poco de una lista de personas que la palabra de Dios dice que no entrarían en el reino, que no heredarían el reino de Dios. Y me acuerdo que anteriormente habíamos visto lo que era en Efesios, lo que era en Gálatas y lo que era en Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Lo voy a leer y vamos a ver que es una pequeña lista de lo que la palabra de Dios dice, de personas o de cosas que Él no aceptará, entonces que no van a heredar, a menos que las personas cambien, se arrepientan y cambien, dejen de hacer esto. Entonces la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, o sea, los que hacen trampa, no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Hay una pequeña lista ahí. Y si nos vamos también en, que es Gálatas 5, es del 19 al 21, también habla aquí. Y hay otra pequeña lista, dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice.
Como os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, todas esas personas o todas esas cosas que hacen no heredarán el reino de Dios. Pero también podemos ver ahora, ¿sí? Porque muchas personas que ya están en la iglesia, muchos cristianos pueden decir, bueno, yo ya no hago eso, ¿verdad? Pero también ahora vamos a continuar viendo, porque la vez pasada hablábamos de la lista de personas que la palabra de Dios dice que no heredarán el reino de Dios. Pero también hay otras cosas que también vamos a ver de también personas que tampoco heredarán o de cosas que tampoco Dios aceptará si no las cambiamos. Entonces, lo que yo veo es que para recibir la salvación no es nada fácil, como mucha gente o como muchas personas predican la palabra de Dios por ahí y hablan y dicen que aceptar a Jesús y que todos somos solos y que la gente es salvo por gracia. Sí, muchos dicen que creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y sí, son versículos que sí, la palabra de Dios lo dice. Pero también habla de que son salvos por gracia, pero a través de la fe. Eso lo podemos ver que es en Efesios 2:8, pero habla de que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Entonces, eso es por medio de la fe, pero ¿cómo podemos tener fe? ¿Sí? Y podemos ver que no podemos tener fe si no escuchamos la palabra de Dios primero. Primero tenemos que escuchar la palabra de Dios para poder tener fe, para poder creer o no creer, ¿sí? Entonces, eso lo podemos ver en que es el libro de Romanos 10:17, ¿sí? En donde habla, voy a ir moviendo de un lado a otro. 10:17 dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, primero tenemos que escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, para después poder decidir si creemos o no creemos. Y eso no es cosa como de unos 5 o 10 minutos, una prédica o una conversación. Es algo de ir a través de toda la escritura para poder ver lo que la palabra de Dios dice y tomar nuestra decisión de creer o no creer, ¿sí? Y allí es que tenemos que creer en la palabra de Dios, tanto lo bueno como lo malo que está escrito. O sea, aceptar la palabra de Dios al final tiene beneficio, no aceptarla pues tiene su consecuencia, ¿no? Entonces, aquí, después de escuchar la palabra de Dios, tenemos que tomar una decisión en de tomar la palabra de Dios o dejar la palabra de Dios, ¿sí? Y eso lo podemos ver en en Juan 3:18, ¿sí? En donde habla la palabra de Dios y dice esto, el que cree, después de haber escuchado la palabra de Dios, ahí es donde se activa tu fe o decides no aceptarla, pero el que cree, ¿sí? Porque aquí la palabra de Dios dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea que la gente tiene que decidir después si decide aceptar a Jesús, decide aceptar su palabra, arrepentirse o seguir viviendo su vida como a ellos les plazca, ¿no? Entonces,
vemos nosotros en la palabra de Dios que no es tan fácil como lo anuncia, ¿sí? En Mateo 16, 24 podemos ver Mateo 16, 24. Hay varias cosas que tenemos que ir haciendo para que al final nosotros vayamos obedeciendo la palabra de Dios o de plano no. Porque igual podemos estar en alguna congregación, podemos estar en alguna iglesia, pero aún sin darnos cuenta estar haciendo cosas malas o no avanzar por no obedecer la palabra de Dios. Sí, en Mateo 16, 24, ¿sí? Vemos aquí que Jesús dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿sí? Entonces, negarse a sí mismo es obedecer lo que Él quiere que hagamos. O sea, nos va a costar la vida a nosotros. Vemos también en Mateo 10, 34, ¿sí? Habla la palabra de Dios y dice, Jesús causa división. O sea, sabemos que Jesús es amor, Jesús es bueno, pero aquí dice que Jesús causa división. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Sí? El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, nos va a costar la vida, nos va a costar amigos, nos va a costar familia, y hay veces nos va a costar muchas cosas más con tal de seguir a Jesús. ¿Sí? Podemos ver también en Lucas 14, del 25 al 27 dice, esto es lo que cuesta seguir a Jesús. Como título lo tiene, lo que cuesta seguir a Jesús. O sea, no es tan fácil. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, si yo escucho el Evangelio, si yo empiezo a creer en el Evangelio, a buscar en la palabra de Dios, y me doy cuenta que Jesús lo que pide es que crea en su palabra, y por ejemplo, mi familia no cree o no conoce la palabra de Dios y están metidas en otras religiones o en otras creencias, yo tengo que tomar mi decisión en seguir a Jesús y alejarme de las creencias que he ido. Prácticamente eso te lleva en contra de la propia familia. Y tienes que tomar tu decisión entre seguir creyendo en lo que te inculcaron desde niño o tomar tu decisión y decir, creo en la Biblia, creo en la palabra de Dios, creo en Jesús y voy a obedecer lo que su palabra dice. Y ahí es donde causa división en la familia. Ahí es donde realmente va en contra y es como dice aquí, cuesta seguir, ¿sí? Entonces,
Te va a costar, como lo estoy diciendo, te va a costar amigos, te va a costar familia, te va a costar cualquier persona que no esté de acuerdo en obedecer o en seguir la palabra de Dios, lo vas a tener que alejar de ti y hacer a un lado. Sea quien sea madre, sea padre, sea hijo, sea hermano, sea mujer, sea lo que sea. ¿Sí? Porque eso es que tú has creído en la palabra de Dios y que tú quieres obedecer a Jesús. Entonces, vemos nosotros en Marcos 11:25 también. Marcos 11:25, Jesús también pide otra cosa. ¿Sí? Dice aquí que cuando estemos orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, que una vez que nosotros vamos viendo la palabra de Dios, la vamos leyendo, la vamos escudriñando y nos vamos dando cuenta de lo que Él empieza a pedir, tenemos que ir haciendo cambios a nuestra vida, tenemos que ir cortando y haciendo lo que a Él le agrada, aunque a nosotros nos duela. Entonces aquí estamos viendo que Él está pidiendo que perdonemos a las personas, ¿sí? En Mateo 6:14 también lo vemos, que dice, si no perdonamos, el Padre tampoco nos perdona. Entonces, estamos viendo esto, de que son cosas que una vez que nosotros vamos leyendo la Biblia, la misma Biblia la palabra de Dios te va exigiendo, al modo que uno lo va obedeciendo a la palabra de Dios, Dios va haciendo cambios en nuestra vida, en nuestro carácter, y es que nos va moldeando, nos va limpiando por medio de su palabra. En Lucas 17:3-4, ¿sí? También habla y dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere, diciendo, me arrepiento, perdóname, tenemos que perdonarle. O sea, tenemos que perdonarle. No es que si queramos, es que si Dios dice que lo hagamos, lo tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces vamos viendo ahorita de que hay cosas que hay veces son personas que ya estamos en los templos que tenemos que ir viendo y tenemos que ir haciendo también. En Mateo 18:33 vemos de que Dios habla aquí también. Entonces nos vamos aprendiendo de que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona, ¿sí? En el 18:33, en Mateo 18:33, la Biblia habla de que debemos de tener misericordia, porque si no tenemos nosotros misericordia, Dios tampoco tendrá misericordia con nosotros. ¿Sí? Y Mateo 7:19 estamos viendo, habla acá en el anterior, está hablando de la parábola de los dos deudores, en donde una persona le debía a la persona, y luego vino otra. Entonces el señor, el dueño, le perdonó la deuda a uno que le debía bastante dinero,
Él tuvo misericordia con él porque el hombre le rogó, le pidió que le perdonara la deuda, pero después saliendo él fue y encontró a otro que le debía más poco dinero a él y él no lo quiso perdonar, lo golpeó, lo maltrató y después que lo golpeó, la gente vio, vinieron y le dijeron al rey que lo que había hecho la persona aquella. Entonces el hombre lo mandó llamar, lo trajo y le dijo: ¿por qué tú no tuviste misericordia de él como yo la tuve contigo? Dijo: ¿no debías tú haber hecho lo mismo, de haberlo perdonado? Entonces vemos que el que no tiene misericordia con la persona tampoco entrará en el cielo, porque tampoco tendrán misericordia con él y al final será echado al lago de fuego o a las brasas. En Mateo 7:19 también habla de un árbol que no da buen fruto, que es cortado y echado al fuego. Prácticamente es de personas que no den buen fruto, que no reciban la palabra de Dios, que no crezcan, que no la acepten, ¿sí? Que la rechacen, pues. Como en este caso, en Mateo 25:30, está hablando la Biblia también de un hombre que era un siervo, que le había dejado algo y después dice que era un siervo inútil. Entonces, dice que al final le quitaron el talento que le habían dado y el Señor pidió que él fuera echado fuera al fuego. También en Lucas 10:16, también estamos viendo aquí de que dice la palabra de Dios que también, bueno, también esta persona no entrará, dice: el que me desecha, el que desecha mi palabra, a él lo desecha y desecha al que lo envió. O sea, persona que no recibe el evangelio, persona que no recibe su palabra, igual, prácticamente queda fuera también, ¿no? Lucas 12:10. La palabra de Dios dice que todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. O sea, cualquiera que hablare cosas malas contra el Espíritu Santo, cualquiera que no reciba el Espíritu Santo, cualquiera que conociendo la palabra de Dios la esté ignorando y pecando, también la palabra de Dios dice que tampoco será perdonado, ¿no? Estamos viendo también en Proverbios 28:13, ¿sí? Que dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, el que no confiesa sus pecados, el que esconde, el que no se arrepiente, tampoco entra. ¿Sí? En Juan 3:5 también habla la palabra de Dios que el que no naciere, de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tampoco puede entrar
en el reino de Dios. En Juan 5:29, la palabra dice que los que hicieron lo malo serán llevados a condenación. O sea, tampoco entrarán las personas que sigan haciendo lo malo y que no se arrepientan. ¿No? También habla de personas que tampoco entrarán, personas que estarán haciendo lo malo o que hacen lo malo. En Mateo 7, del 21 al 23, habla la palabra y dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, esto incluye a personas que están en los templos, a personas que creen en la palabra de Dios, a personas que tal vez oran o predican, evangelizan o profetizan, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, también ellos, estas personas también están haciendo maldad. Pastores y profetas que roban a la gente y engañan a la gente con la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. La Biblia dice que tampoco ellos, si no se arrepienten, tampoco ellos entrarán en el reino de Dios, tampoco entrarán al cielo. En el libro de Romanos 8:9, también la palabra de Dios nos muestra aquí también prácticamente de quiénes no, porque dice Romanos 8:9 dice, aquí hay algo que marca y dice, si mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero ahí dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Toda persona que muera o que muera sin el Espíritu de Cristo, sin el Espíritu Santo, tampoco podrá entrar al cielo, porque quiere decir que no nació de nuevo, quiere decir que no recibió su palabra, quiere decir que no se arrepintió, quiere decir que el Espíritu Santo no lo selló, quiere decir que no es hijo de Dios, porque todo eso es por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo es que la gente nace de nuevo y le da derecho de ser hecho hijo de Dios. Ahora, también vemos en Juan, primera de Juan 2:11, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, esta persona, aunque esté en el templo, si no ama a otro hermano, a su prójimo, la palabra de Dios dice que está en tinieblas. Y si está en tinieblas, no está en la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo es la luz. Jesús es la luz. Entonces, tampoco está con Cristo, tampoco está en Cristo.
¿no? Estamos viendo el montón de prácticamente de cosas que no solamente personas que están fuera en el mundo, ¿verdad? O fuera de las iglesias, sino personas que también están dentro de las iglesias, que tal vez no fornican, que tal vez no están adulterando, pero tan solo con odiar a su hermano o odiar a una persona o no perdonar a una persona, a su prójimo, la palabra de Dios dice que por guardarle rencor a otra persona, la palabra de Dios dice que esa persona es un asesino, cuando le guarda rencor a otra persona. Entonces, estamos viendo aquí, ¿sí? El montón de versículos que no es solamente con agarrar un versículo y decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Somos salvos por fe, somos salvos por gracia. La fe veo que es un riesgo que tú tienes que tomar, es creer. Y fue lo mismo, al creer tienes que tomar una decisión. Fue lo mismo que sucedió en el Edén, cuando Adán y Eva tomaron su decisión. Ellos creyeron que podían ser como Dios. Y tomaron su decisión, comieron, pecaron y murieron. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la empezamos a escudriñar, es como un rompecabezas que te lleva de una página a otra página, de un versículo a otro versículo, y cuando empiezas a entenderla, es cuando uno tiene que tomar la decisión en realmente creer o no creer. Pero también creer en que no todo es, en esta tierra, mismo Jesús dijo, no ruego que los quites de aquí, ¿sí? Sino que nos ayude. ¿Por qué? Porque mientras que estemos aquí, vamos a estar en una lucha del diario. Todo es de paso en esta tierra. La idea de Dios, lo que Él siempre ha querido es salvar a la humanidad. El tesoro escondido que hay en la Biblia, del cual Él habla, es la salvación. La mayor bendición o la bendición que podemos recibir de Dios es la salvación. Todo lo demás es añadidura, es secundario. Él vino a salvar las almas. Él vino a salvar lo que se había perdido, hacer la conexión de nuevo con el Padre. Entonces, la palabra de Dios dice que tenemos primero que escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y después tenemos que tomar nuestra decisión. Ahora, la palabra de Dios dice que si nosotros permanecemos en su palabra, en Juan 8:31 y 8:32, habla y dice que si nosotros permanecieres, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? La palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Entonces lo que tenemos que hacer es leer la Biblia para poder conocer a Jesús, conocer su palabra y poderlo seguir. Y poder estar y vivir con Él. Ahora, la palabra de Dios, después de tanto y todo lo que estamos viendo, dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, si nosotros estamos congregándonos en algún tiempo y en nuestra vida, después de estar leyendo la palabra de Dios, de estar escudriñando la palabra de Dios, leyendo y aplicándola a nuestra vida, si no hay ningún cambio en nuestra vida, algo anda mal. Tenemos que
volver a venir a pedirle perdón a Dios, a arrepentirnos y a voltearnos del camino en donde vamos, dar la vuelta y venir a Jesús, porque Él es el único que nos va a poder salvar. Si morimos hoy o mañana, no sabemos cuándo vamos a morir, pero si morimos sin Cristo, ya no tenemos otra oportunidad de salvación. Entonces, la palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y esta es su palabra. Así que busquemos en su palabra porque en ella encontraremos vida eterna. Pasen buenas noches. Dios los bendiga. Amén.